Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al tercer ciclo de escritura científica que organiza Ciencia del Sur. Esta vez ya estamos, bueno, en el tercer taller. Hoy vamos a estar con la doctora Alejandra Recalde. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, Edu, gracias por invitarme. Bueno, este taller está coordinado por la doctora Fabiola Román, que es del Instituto Sanger de Inglaterra y también editora científica de Ciencia del Sur, pero lamentablemente está con reposo, está un poco enferma, así que yo le estaré suplantando en este taller. Y bueno, esperamos una pronta recuperación para la profesora también desde aquí de Paraguay. Bueno, hoy estamos con la doctora Alejandra Recalde. Ella es una reconocida científica, pero también divulgadora. Tiene esas dos facetas que muchas veces es lo que más cuesta cuando los científicos hacen su carrera o los periodistas, los divulgadores hacen divulgación científica. Bueno, en Alejandra vemos las dos cosas. Alejandra es bioquímica y bioquímica clínica por la Universidad Nacional de Asunción y es doctora en biotecnología molecular por la Universidad de Chile. Es actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Friburgo, en Alemania, y trabaja con microorganismos extremófilos y desarrollo de herramientas de edición gémica como CRISPR, además de arqueas, ¿verdad? Próximamente vamos a tener una asunción, va presencialmente una charla con ella al respecto. Y como divulgadora, es columnista de Ciencia del Sur y creadora del blog Quiero ser científico. Hoy va a estar hablando, va a hacer una gran introducción de la escritura científica en las ciencias biológicas y biotecnología, y sobre todo su experiencia, ¿verdad? Como investigadora que publica, como investigadora que hace ciencia en Europa actualmente, y que bueno, que es paraguaya y que desde joven estuvo haciendo su carrera científica. Así que muchísimas gracias, Alejandra, otra vez por aceptar la invitación. Un año más, ¿eh? Estás Sí, un año. en esta tercera edición con nosotros y bueno, adelante. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Un gusto compartir con Ciencia del Sur siempre eh, haciendo divulgación científica. Ok, como Edu les dijo, yo trabajo como investigadora postdoctoral en Alemania y hoy les voy a hablar un poco acerca de cómo escribir artículos científicos, pero no les voy a hablar de cómo la parte de redacción, de la parte más técnica de escritura, sino que les voy a hablar de la estructura del artículo y también algunos tips de cómo yo me organizo para escribir, por ejemplo. Entonces, algunos de los ejemplos que les voy a mostrar son un poco técnicos quizás, pero pregunten nomás si tienen cualquier duda. Bueno, el artículo científico. ¿Para qué nosotros hacemos artículos científicos? Una de las cosas más importantes como científicos que tenemos es que nosotros hagamos divulgación y que transmitamos los conocimientos que se crean en el laboratorio. Eso yo creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos. Por un lado está la divulgación, que es como lo que hace Ciencia del Sur, que transmite los artículos científicos a un lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? Para tratar de compartir con el público. Y por otro lado están los artículos científicos en sí. Y los artículos científicos se hacen para compartir los hallazgos, pero con la comunidad científica. Entonces, tienen un lenguaje más técnico. El artículo científico tiene ciertas características, por ejemplo, que los resultados que uno presenta siempre tienen que ser validados y fidedignos, o sea que uno tiene que estar seguro de lo que está presentando, y esa es una de las responsabilidades más grandes que tenemos como investigadores, porque cuando nosotros dirigimos un grupo de investigación, o siempre cuando estamos a cargo de un artículo científico, tenemos que asegurarnos que lo que estamos publicando es correcto. También tienen que ser resultados originales, o sea que no se hayan visto en otros artículos. Tienen que tener rigor científico, o sea que deben haber pasado todas las cuestiones metodológicas, se tuvieron que haber elegido los mejores controles para hacer los experimentos. Y el artículo científico también se refiere a problemas científicos, o sea, dejamos de lado acá todo lo que es pseudociencia, por ejemplo. Y también tienen que estar publicados en revistas arbitradas o conferencias, ese es el punto final. Las conferencias tienen generalmente un libro de resúmenes que ellos publican y entonces nosotros también podemos publicar nuestros artículos ahí. La estructura del artículo científico sigue una estructura que se llama IMRAD,
generalmente, donde empezamos con la introducción, en la que hablamos qué han hecho otros o qué has hecho tú anteriormente respecto a este tema y por qué. Sí, le das al lector un pantallazo de lo que se hizo anteriormente y de por qué es importante también lo que uno está investigando o la pregunta que se quiere hacer. Uno presenta ahí su problema y presenta qué es lo que se sabe al respecto y qué es lo que uno va a mostrar. En los métodos, uno presenta cómo hizo los experimentos y eso es muy importante porque todo lo que uno hace que va a publicar tiene que ser reproducible. En los resultados, qué es lo que uno encontró y finalmente la discusión, qué significan esos hallazgos. Ahí nosotros comparamos ya los hallazgos que tuvimos en nuestros resultados con lo que existe en la literatura, ¿sí? Sin embargo, el orden al momento de escribir un artículo puede variar, no siempre uno sigue ese orden, ¿sí? Me van a disculpar así como, entre paréntesis, si tengo errores ortográficos en mi diapositiva, porque mi computadora no tiene español y es un poco complicado a veces corregir todo. Bueno, ¿y qué pasa a seguir para organizar los manuscritos? Esto es más o menos lo que se da de sugerencia y también es, yo creo, una buena forma de organizar. El punto número 1 es preparar las figuras y tablas y decidir ahí qué es lo que va a ir como material suplementario y qué es lo que va a ir como material principal. El artículo científico generalmente tiene un artículo principal y un artículo donde se pone material suplementario, que son experimentos, por ejemplo, que no son tan importantes para responder la pregunta de investigación en sí, pero que son importantes para respaldar lo que nosotros estamos mostrando. En segunda parte escribimos los métodos, luego los resultados, la discusión, una conclusión clara y luego finalmente escribimos una introducción. Dependiendo de qué tanto uno haya estudiado al respecto, digamos, de un tema, a veces conviene también escribir la introducción después de los resultados, antes de la discusión, para tener un poco más de material para discutir. Finalmente, lo último que se escribe generalmente es el resumen y el título, que es lo con el cual se va a presentar el artículo. Y finalmente seleccionamos las palabras clave, agregamos los agradecimientos, las referencias y escribimos el cover letter, que el cover letter es una carta que se escribe al editor de la revista, explicando en pocas palabras de qué trata el artículo para que sea considerado o no dentro de la revista. Y generalmente cuando uno prepara las figuras y tablas ya elige el lugar donde va a publicar. Así que vamos a empezar por la parte de preparar figuras y tablas. Y vamos a empezar hablando de qué errores se tienen a la hora de escribir. Y esto va muy relacionado con la parte de preparación de figuras. Primero que nada, uno de los errores más clásicos es no tener clara qué historia es lo que uno va a contar, qué es lo que quiere uno transmitir. A veces, especialmente a los estudiantes, nos pasa a las personas que tienen menos experiencia, digamos, tienen tantos experimentos que quieren mostrar todo en un artículo científico. Y eso no es generalmente lo mejor, porque a veces cuando uno muestra más, los revisores te van a pedir más experimentos para demostrar lo que estás queriendo mostrar. Entonces a veces es tener mejor una historia que sea corta, concisa y clara. ¿Sí? Cuando uno va organizando las figuras, en el primer paso de escribir el paper, ya es importante que nosotros sepamos qué historia es la que estamos contando, ¿sí? Porque la historia que se escribe en el paper es la historia, va a ser narrada por las figuras, ¿sí? Las figuras son una parte vital de esto. También, por supuesto, si es que no tenemos claro qué mensaje o qué historia vamos a contar, también incorporamos figuras o información que no aporta para nada, por ejemplo, al texto. Otro error también es no guardar buena documentación. El no guardar buena documentación no se refiere a no tener, por ejemplo, buenas referencias o cosas así, sino que se refiere al momento de hacer experimentos, no guardar, por ejemplo, si se hizo un gel de SDS o se hizo un Westerblot, no guardar las fotos originales.
no guardar los archivos originales de la microscopía, no guardar, no sé, si se hizo un protocolo y se alteró un poco algunos pasos, no haber anotado qué pasos se cambiaron y cosas así. Y eso tiene que ver mucho con el investigador. Y si uno es investigador principal o tiene a su cargo alumnos, tiene que enseñarle a los alumnos a llevar una buena documentación en el laboratorio. Eso empieza en el cuaderno del laboratorio, empieza en el mesón. En el momento en el que uno está haciendo experimento ya empieza a escribir el paper. Hay un caso muy famoso de un científico chileno, de hecho, que publicó muchísimos artículos en Nature él, y en uno de esos artículos luego tuvo que ser retractado porque las figuras que ellos habían presentado, ellos no tenían los originales de los Westerblot, eran solamente los recortes. Entonces, cuando el revisor les pregunta, ya, yo quiero la figura original, imagínense que ustedes mandan el recorte de una foto a un periódico de dos personas que están hablando sospechosamente. Y el editor les dice, ya quiero la foto original para ver el contexto en que sucedió esto. Y si ustedes no tienen la foto original, es más o menos lo mismo que si no tenemos el Westerblot original. Entonces no podemos probar que realmente el experimento sucedió como tuvo que suceder. También los archivos originales, por ejemplo, en la máquina de qPCR o en cualquier equipo que nos haga mediciones. Entonces, el escribir los artículos científicos siempre empieza en el laboratorio y siempre empieza con las buenas prácticas del laboratorio, especialmente en el cuaderno. Ahora vamos a las figuras así. ¿Por qué empezar con la figura? Para mí, empezar con la figura es lo mejor porque me ayuda a organizar la idea y también los experimentos que van a ser necesarios para complementar las ideas que yo ya tengo, por ejemplo. Y también es muy útil para los estudiantes porque cuando uno le muestra las figuras a los estudiantes, cuando les muestra los títulos de las figuras, hay veces que yo, por ejemplo, no hice un experimento, pero sé qué experimento quiero poner como figura, entonces escribo eso. Es más fácil para mi estudiante decir, ah, ya entiendo la narrativa de la historia, entiendo qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, muy útil para nosotros como investigadores y también para los estudiantes organizándonos de esa manera. Las figuras tienen que ser siempre autoexplicativas. Cuando uno mira una figura en un paper, tiene que hablar por sí mismo. Si yo no tengo el texto principal, tiene que ser entendido de todas formas. Y va acompañado siempre por una leyenda en la parte de abajo, ¿verdad? Y la leyenda tiene que explicar lo que dice en la figura. Pero al mismo tiempo la figura complementa al texto principal, ¿sí? O sea, cuando estamos leyendo el texto es como un cuento, pero ese cuento siempre, siempre necesita imágenes y esas imágenes son las que son las figuras. No se debe repetir el contenido de la figura en el texto principal, o sea que no podemos poner en la leyenda, por ejemplo, yo no puedo poner la misma leyenda y después poner lo mismo que dice en la leyenda en el texto principal de vuelta. Y debe tener datos claros y concisos, como por ejemplo, qué tipo de tinción se usó, si es que es una imagen de microscopía, tener una regla, la locación, si fueron tomas de muestra, decir cuáles fueron las coordenadas o decir por lo menos que los datos necesarios para saber eso se encuentran en la parte de materiales y métodos, ¿sí? Después vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y también las figuras siempre para que sean mejor, o sea, para que se entiendan mejor, tienen que poder hacer comparaciones y permitir también inferir causa y efecto. O sea, que el lector tiene que ver la figura y poder entender qué es lo que uno está queriendo transmitir con ese experimento. Tiene que entender por qué hizo ese experimento, qué prueba con eso. Y finalmente, una sugerencia que siempre es importante es cuando uno hace microscopía especialmente o cuando hace otro tipo de figuras, que nunca las ediciones sean tan exageradas que hagan que se distorsionen los resultados, ¿sí? Hay muchísimos artículos científicos que tuvieron que ser retractados porque las microscopías fueron editadas.
También la figura de geles en muchos casos. Hoy en día los software de revisión de imágenes son demasiado sensibles y pueden detectar si es que, por ejemplo, un píxel se borró, por ejemplo, em, para tener un fondo más blanco. Por ejemplo, nosotros borramos con un software de edición, con Photoshop o algo, y los software de ahora que utilizan los revisores pueden detectar ese tipo de ediciones. Entonces siempre es mejor tener la foto original, y si se va a hacer ediciones, que sean ediciones que aporten a que la imagen se entienda más, pero nunca que cambien al resultado que nosotros obtuvimos finalmente. Y por último, algo muy importante es guardar en formato TIFF y en 300 dpi como mínimo, ¿sí? Por un tema de que después cuando la editorial quiera ampliar esa imagen, con esa resolución no se pierde calidad. ¿Qué software se utilizan para hacer la figura? Si uno es hábil puede usar Photoshop. Yo personalmente uso Illustrator. También se puede utilizar PowerPoint, y de hecho en PowerPoint hay una opción para guardar. Les puedo mostrar. Si nosotros le damos a guardar figura, hay una opción. A ver. Save as picture. Si ponemos guardar como figura, acá siempre hay una opción para guardar como JPG, PDF, GIF, BMP, y en Windows hay también una opción para guardar como TIFF, ¿sí? Entonces también se pueden hacer las figuras en PowerPoint. Yo cuando empecé a hacer mi primer paper hice las figuras en PowerPoint porque es más fácil para mí, en ese momento era más fácil ordenar. También existen otros software. Si es que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando haciendo gráficos estadísticos, seguramente son familiares con el software GraphPad, que es un software con el cual se hacen, por ejemplo, gráficos de barra, y también se pueden guardar ahí en TIFF. Y por último, hay una herramienta que se llama BioRender. BioRender es una herramienta, a ver, que podemos encontrar online. Pero el pequeño problema de BioRender en verdad es que es de pago. Sí, uno se puede inscribir gratuitamente y tiene cierta cantidad de gráficos que puede usar gratuitamente, pero después de un tiempo, les voy a mostrar mi cuenta, después de un tiempo ya se tiene que empezar a pagar. Y tienen también gráficos, por ejemplo, para la gente que trabaja en inmunología. Tiene gráficos de células, tienen como plantillas que uno puede ir editando. Me dice que está pasada. A ver. Este es BioRender. Yo, por ejemplo, necesitaba hacer una imagen de fax, de citometría de flujo. Entonces, ellos tienen una opción acá de citometría de flujo, tienen una plantilla y yo simplemente edito la plantilla. Tienen plantillas de COVID, por ejemplo, para hacer infografías, tienen también plantillas para inmunología, entonces es bastante útil. También las editoriales hoy en día ofrecen sus servicios para hacer este tipo de ediciones. Les voy a mostrar, aprovechando que estamos acá. Este es un paper, por ejemplo, que yo estoy haciendo actualmente, y esta es la forma en la que yo organizo el manuscrito. Tengo una carpeta, en este caso puse en Drive porque necesito compartir con mi jefe, donde tengo el documento principal del paper, después tengo los materiales suplementarios y aparte tengo las figuras principales, ¿sí? Y están todas guardadas en TIFF. Cuando vamos, por ejemplo, a las figuras, al texto principal, podemos ver todas las partes del artículo, ¿sí? Primero siempre está la carátula, tenemos un título, los autores, vamos a hablar un poco más de eso después, el resumen, la introducción, los resultados, y cuando yo voy escribiendo el manuscrito ya voy poniendo la figura para que uno
se pueda guiar, pero cuando uno sube el manuscrito finalmente a la revista, generalmente te piden que suba solo el texto. ¿Sí? Entonces, más o menos así. Después tengo la parte de la discusión, todavía estamos organizando los reconocimientos y la parte de método. Entonces así generalmente uno se organiza. Acá tengo, por ejemplo, algunos archivos adicionales que son imágenes, por ejemplo, que hice que tienen que ver con la investigación, pero que no estoy segura si vamos a poner en el paper o no. Y luego tengo también los archivos de Illustrator originales. Por ejemplo, en este paper nosotros tenemos un árbol, así de las especies que estamos utilizando para el estudio. Entonces lo que yo hice es guardar ya este árbol que nosotros hicimos con el cladograma que hicimos con el 16S. Esto yo ya tengo guardado y puedo utilizar cada vez que necesite porque generalmente son son los mismos organismos que estamos utilizando. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos que utilizamos siempre, como por ejemplo los modelos también, y todo eso podemos tener ya guardado como en Illustrator, como una base. Y la próxima vez que estemos escribiendo un artículo, entonces nos va a ser más fácil de esa forma hacer la figura. Ok, les recuerdo que si tienen alguna palabra si tienen una pregunta pueden hacerla en el chat. Bueno, lo importante con la figura es siempre guardar en 300 pdi como mínimo. Esta, por ejemplo, es una figura que nosotros habíamos hecho para un paper. En esta figura es una figura que el A, B y C muestra lo mismo, pero en diferentes, A y B son diferentes organismos. Son unas mediciones de motilidad en donde lo que se hace es medir el halo que forman en las placas los organismos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pusimos la estadística del área del halo que nosotros hemos formado en Saccharomyces sulfatáricos, que es uno de los organismos, y ácido caldario, ¿verdad? Pusimos la versión wild type y la mutante. Este gráfico lo hicimos en GraphPad y al lado de eso pusimos una imagen de cómo se ven las placas para que el lector pueda tener una idea de cómo es que se hace el experimento. O también tenga una idea como que, por supuesto que cuando uno ve dos barras así es muy clara la diferencia, pero cuando uno ve también el halo, es como más visualmente impactante. Entonces cuando pusimos abajo la leyenda, dice figura 4, ensayo de motilidad de la polipemeno, que es esta, y wild type strains of sulfolobales. Eso es lo que tienen en común las tres. Los tres son ensayos de motilidad de una cepa wild type y de una cepa polipemeno. Y ahora separo qué es la A, qué es B y qué es C. En A, digo, es Saccharomyces sulfatáricos, es la wild type en este caso, y en el caso de B y C, tenemos sulfolobos ácido caldario en WCU01, que es la cepa wild type. Y finalmente los resultados representan un promedio de al menos 10 ensayos que habíamos hecho y también da la significancia estadística, porque acá en las barras, por ejemplo, nosotros podemos ver que tienen significancia, tienen un asterisco, tres asteriscos, y eso tiene diferentes grados de significancia de acuerdo al test de ANOVA que hicimos. Entonces eso es más o menos lo que tiene que llevar una leyenda, tiene que describir qué es lo que estamos viendo. Entonces primero que vemos, ensayo de motilidad, y luego describir ya en particular qué se ve en cada subimagen de cada subfigura de la figura principal. Esta otra figura, por ejemplo, en este caso es una microscopía, y podemos ver cómo, por más de que son diferentes microscopías, están ordenados de forma tal a que lo que es similar está agrupado. Entonces, en esta columna, todo lo que tenemos en esta columna, en colores y en blanco y negro, todo corresponden a sulfolobos ácido caldario. En esta columna todo corresponde a Saccharomyces sulfatáricos y en esta a Tocodai. En la primera línea es microscopía confocal y ahí podemos ver que son diferentes planos claramente. Acá dice overlay, que significa que es una superposición de diferentes tinciones.
Y en el C podemos ver distinguido ya que las dos tinciones, también la vista lateral, y abajo dice SEM, que es microscopía electrónica. ¿Sí? Entonces, siempre tratar de organizar la imagen de cierta forma a que la agrupación que nosotros hacemos sea fácil para el lector entender qué es lo que está mirando. El lector no tiene que tratar de matarse la cabeza tratando de entender nuestra figura. Lo importante que la que él va a usar su cabeza más adelante quizás en la discusión, en las implicancias que tiene este trabajo, pero nosotros tenemos que hacer que la parte del resultado sea lo más claro posible. Y eso también, por supuesto, que ayuda a la hora de que los revisores aprueben un artículo, ¿verdad? Es súper importante. En este caso, por ejemplo, la leyenda dice, bueno, en la figura 2, en este caso un paper, dice diferentes estructuras de biofilm estáticos formados por 3 especies de sulfolobos, ácido caldario, sulfatárico y tocodai, visualizado por microscopía con focal láser y microscopía electrónica. Eso es lo que tienen en común las figuras. Y luego pasa a dividir ya en partes. La vista A dice vista desde arriba y B es la vista desde el costado, el eje Z. Muestra las superposiciones de imágenes de biofilm de 3 días tratados con DAPI y con DDAO. La barra que vemos acá, que siempre es muy importante en microscopía, esa barra simboliza 20 micrómetros en longitud. Podemos poner la longitud de la barra cuando hacemos microscopía. En mi caso yo hago mucha microscopía, entonces podemos poner el 20 en la primera foto o en la leyenda. Y esta barra de acá y esta barra de acá, las dos son diferentes en tamaño a nuestros ojos, pero ambas representan 20 micrómetros. ¿Sí? Eso también es importante cuando hacemos imágenes en microscopía, que todo tenga la misma escala. En C dice imagen desde arriba y la D la imagen lateral, donde muestra los single channel, o sea, cada uno de los canales que se ven superpuestos acá están separados. Y dice la señal de DAPI se ve en azul y la de DAO se ve en amarillo. ¿Sí? Y eso es lo mismo tanto para los paneles A, B como C y D. Y finalmente en E vemos la microscopía electrónica de los biofilm incubados por 6 días. Y finalmente, esto yo creo que ya es opcional, pero generalmente se pone al final de la leyenda que CLSM significa microscopía con focal láser y que SEM significa microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Entonces generalmente se pone también, si es que nosotros usamos abreviaciones, ya sea en el texto principal, a veces son abreviaciones muy, muy obvias, ¿verdad? Pero también se pueden poner en la parte de la leyenda de la figura para mayor claridad. En las imágenes de microscopía también es demasiado importante que nosotros señalemos qué es lo que queremos mostrar, ¿sí? No tengan miedo a usar flechas cuando nosotros queremos dirigir la atención del lector en algún lado. En este caso, la figura 4 dice conexiones entre células en los biofilm. Entonces, ¿qué hacen ellos? Con una flecha marcan acá y acá, por ejemplo, las conexiones que se ven entre las células, ¿sí? También se ve acá. Entonces, conexiones entre células, lo mismo en biofilm, de 3 especies de sulfolobales. Y dice, the left three pictures, las 3 imágenes de acá muestran microscopía con focal láser, ¿verdad? Que acá también se dice de vuelta qué significa esto. El análisis tratados con cabalina A. LM significa esto que está acá, microscopía de luz. Después dice también que la concavalina A es el canal verde. Y tiene también otra lectinas que utilizan para teñir en amarillo, por ejemplo. Entonces, todos los detalles, si es que uno lee la leyenda de la figura, tiene que poder saber cómo se hizo el experimento y saber qué es lo que nosotros estamos viendo.
Acá también, por ejemplo, ellos tienen barra, pero en este caso la barra tiene 4.5 micrómetros de largo. Pero como es otra figura, no importa, ¿sí? Lo importante es que si, por ejemplo, en esta figura todas las barras tienen que tener la misma longitud. Ok. Otra herramienta que es muy importante que se utiliza, no tanto en verdad, cuando nosotros estamos haciendo em, y figuras, son los colores. Los colores pueden ayudar a dar mucha claridad. En este caso, por ejemplo, el experimento que tenemos, que estamos viendo abajo es un FISH, que lo que hicieron es teñir, básicamente, utilizar una sonda, ¿verdad? Que hace que las células de sulfoluo ácido calarius se vean en verde y las de tocodai en rojo. Y tienen diferentes mutantes, por ejemplo, acá MW135 y la 137 son dos mutantes diferentes de ácido caldario. ¿Y qué mutantes son? Para que yo no tenga que leer de vuelta la leyenda. En la leyenda va a decir, son la mutante Benito y Juanito. Pero también ellos en la figura te explican qué mutantes son, ¿sí? Entonces, en este caso lo que ellos hicieron, si es que leen el paper, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue cambiar el gen de ácido caldario, el UPSA y el UPSB que se ve acá en verde, ellos cambiaron por el de Tocodai y eso se ve en rojo acá. Y entonces, ¿qué hicieron? Muy inteligente es que usaron los mismos colores que se ven en la microscopía, que para ácido caldario, como es verde, son verdes las células, pusieron en verde sus genes, y para Tocodai, como son en rojo, pusieron en rojo sus genes. Entonces se entiende mejor que esta mutante, la 135 que está acá, es ácido caldario, pero los genes que le pusieron son los genes de la otra célula. Y acá tiene, por supuesto, una imagen como un análisis estadístico de lo que se ve en la imagen, ¿sí? Entonces, siempre es lindo si es que es un experimento que visualmente impresiona o que visualmente ya se puede sacar una conclusión, como son las microscopías, que tengamos una foto de eso y aparte el análisis estadístico pertinente, ¿verdad? Am, Más adelante a mí me tocó hacer una presentación de este mismo paper y lo que yo hice también fue ponerle acá al lado ácido caldario el verde y al lado de Tocodai el rojo, para que la gente a simple vista ya tiene una idea de qué es lo que está pasando en la foto. Bueno, y ya que estamos hablando de colores, hay algo que nosotros, yo creo que como paraguayos o como latinos no tenemos tan asentados y es que hay muchísimas personas con daltonismo, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de hacer, se habla mucho hoy en día de la inclusión, de hacer que todo sea inclusivo para las personas. Y cuando hablamos de inclusión, no solamente se refiere quizá a la persona con discapacidad auditiva o con discapacidad física, sino que se refiere también a las personas que tienen capacidades diferentes en lo visual, ¿sí? Y esto es algo es algo que se empezó a usar hace unos años nomás en las revistas científicas, es a usar paletas de colores que sean amigables con personas que tienen daltonismo o otros tipos de enfermedades visuales, ¿verdad? Como una forma de mostrar empatía a gente que de verdad está interesada en el trabajo. Y esto para nosotros no es tanto un problema los latinos porque no hay tanta prevalencia de daltonismo, ¿verdad? Sin embargo, si es que nosotros queremos hablar no solo de inclusividad, sino ya un problema un poco más grave, digamos, en Europa el daltonismo las capacidades visuales diferentes son mucho más prevalentes. Y si es que uno de tus revisores, si uno de los tres revisores que tenés en el paper es descendiente europeo, hay una probabilidad 1 en 5 de que tenga alguna incapacidad visual. Entonces hoy en día las revistas están inculcando muchísimo a que los colores que se usan sean colores que sean amigables con las personas con daltonismo, ¿sí? Eso es bastante importante. Por ejemplo, las microscopías que yo estaba mostrando hace rato no son amigables para personas con daltonismo y les voy a mostrar enseguida por qué. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Si es que nosotros no somos daltónicos, entonces es difícil imaginarse siempre qué es qué es lo que la persona ve. Y también hay distintos tipos de incapacidad visual, no solamente el daltonismo.
Para empezar, no usar arcoíris. De todas formas, no es aconsejable en una foto o en una figura utilizar millones de colores. Primero porque queda muy feo. A veces le resta seriedad, le resta claridad al paper y lo más importante es que los paper cobran extra por tener imágenes a colores. Entonces, podemos usar un mapa de colores uniformes como Viribis, que es el que vemos acá, o Cibibis, y estos dos mapas de colores son amigables con personas con enfermedades, con incapacidad visual. Entonces podemos usar cualquier color que esté en estos dos espectros de estas paletas. No son capaz los colores más atractivos visualmente, a veces queremos poner algo rojo o naranja, pero siempre tenemos que tratar de hacer que lo que nosotros presentamos en verdad sea accesible para todas las personas. Porque puede ser que haya una persona con daltonismo, pero que pueda ser un gran científico, claro. Evitar usar el rojo a toda costa, especialmente en combinación con el verde, o sea, estas microscopías que veíamos acá definitivamente son un problema. Y si es que vamos a hacer gráficos, por ejemplo, usar gris. Si es que es posible hacer la figura en grises, en escala de grises o desaturando, también tratar de preferir eso. También va a abaratar muchísimo el costo de publicación. En este caso, por ejemplo, claramente esta microscopía nosotros no la podemos hacer en gris, porque no se va a notar porque el fondo en sí es negro. Pero, por ejemplo, el gráfico de barras sí está en escala de grises. También en vez de escala de grises podemos usar tramados diferentes. ¿Y cómo es que nosotros podemos elegir eso? Existen diferentes herramientas en la web. Está el Color Universal Design, Colorblind Template, o también podemos crear nuestra propia paleta en estos dos sitios web, iOneWho o Beast Palette, que te permiten crear tu propia paleta. Entonces voy a tener unos colores elegidos que utilizar en tus papers. Como les dije, usar formas o líneas de textura para diferentes colores. Y también hacer un test drive, que es utilizar un simulador que vamos a hacer ahora. A ver. Bueno, les voy a mostrar acá. Este es uno de los simuladores que les puse en, en la, en la diapositiva. Y lo que hace es, voy a hacer una foto y me va a decir si es que es amigable o no. Esta imagen, como ustedes ven, es la misma microscopía que estábamos mirando hace rato, en rojo y verde. Entonces abrimos y así es como se ve para una persona normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo una persona que no puede ver rojo, por ejemplo? Va a ver la microscopía así. A primera vista parece que se diferencian bien cuando nosotros tenemos estos grupos más grandes de células, pero ¿qué pasa en estos grupos más pequeños, más sueltos de células? Es mucho más difícil diferenciar. También para las personas que son ciegas para el verde o para el azul. Bueno, la del azul creo que están un poco más seguras acá. Entonces, esta no es una paleta amigable. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Nosotros sabemos que en este caso, por ejemplo, la metodología, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa si es que yo estoy, que tengo una microscopía y usé, no sé, usé DAPI, que es azul de todas formas, y usé una lectina que es roja? Hoy en día, si ustedes hacen la edición de su figura de microscopía con ImageJ o si hacen con el software de Zen de Carl Say, ambos permiten colorear las microscopías con otros colores. O sea, yo puedo elegir que mi DAPI no sea azul, sino que sea otro color que sea más amigable, ¿sí? Entonces, todas esas son cosas a tener en cuenta. Ahora, eh, vamos a ver en el mismo simulador. Esta otra imagen, esta es una imagen de un paper que les vamos a mostrar, que les voy a mostrar después. Y como ustedes ven, tienen los colores azules y amarillo.
abro y para una persona normal se va a ver así. Y para una persona con deficiencia de rojo se va a ver así. Entonces, la persona todavía puede diferenciar qué está pasando, que uno está viendo dos colores diferentes. Para la del verde también es bastante claro el amarillo y el azul anteriormente, y para una persona con deficiencia de azul también, ¿sí? Solamente para una persona que tiene monocomasia o acromatopsia ya va a ser mucho más difícil diferenciar, pero ahí bueno, ya es un caso un poco más extremo, digamos, en este caso. Sí. Entonces la elección de esa paleta de colores, les voy a mostrar acá la figura. La elección de esta paleta, ven que usaron amarillo y celeste, es mucho mejor que utilizar, que utilizar la otra paleta de colores de rojo y verde. Okay. Y acá hay unos ejemplos del mismo gráfico que se corrieron con estos simuladores. Como ven, esto es lo que va a ver. La primera imagen es como nosotros vemos, como una persona normal ve estas imágenes. Y ven que claramente yo puedo ver el rojo, el verde lima, el otro verde, el azul y el púrpura. Pero así como les mostré anteriormente, si otra persona con otra especie de color ve, el azul y el lila son el mismo tono acá, en este gráfico, y no se diferencian. Lo mismo pasa, sin embargo, si usamos acá en el panel inferior, si usamos una paleta amigable, estos colores son de esas paletas que les mostré anteriormente, del Sibiris. Y si una persona con deficiencia de color ve, va a ver esta paleta de colores, ¿sí? Entonces es mucho más fácil que esa persona pueda, pueda acceder a este trabajo, ¿verdad? Como anécdota les voy a comentar que estuve en una conferencia, creo que fue en agosto, y uno de los presentadores presentó su trabajo y él no podía ver el láser con el que estaba presentando, él no podía ver dónde estaba señalando, porque él era daltónico. Y nadie pensó que el láser que él estaba utilizando tenía que ser un láser verde, no un láser rojo. ¿Sí? Y también cuando él estaba presentando su trabajo, había tenido un problema con la diapositiva y decía, por ejemplo, bueno, esta curva que vemos acá que es roja, y en verdad era una curva, no sé, verde, era totalmente otro color del que él estaba hablando. Entonces, siempre la ciencia tiene que tratar de ser accesible para todos. Les voy a compartir de vuelta este paper que está acá. Les voy a pasar el link en el chat de todas formas, porque quiero que se fijen en la figura 3A. A ver. Voy a poner acá por si quieren abrir, pero también vamos a compartir la pantalla, vamos a leer juntos ya que no somos tantos. Esta es la figura 3A. Vamos a prestar atención solamente a la figura 3A y 3H. Esta y esta figura. ¿Sí? Las dos se ven bastante parecidas. Vemos que hay una tinción con hada y una tinción con yada. La hada es azul, yada es amarillo. Y acá hada es lo mismo, azul y el otro es amarillo. Sí, es un paper que habla acerca del crecimiento de la pared celular. Y en la imagen A, por ejemplo, me muestra que la pared celular vieja está teñida en amarillo, old, y la pared celular nueva está teñida en azul. ¿Sí? Y en la segunda imagen me muestra, me dice ADA, la pared, o sea, es otra proteína, en este caso está teñido en azul, y el nuevo está teñido en amarillo. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes me van a decir de acá que les parece que está mal? Es la misma figura. Si quieren pueden dejar en el chat.
Y es una figura que nosotros discutimos en el laboratorio bastante, porque este paper leímos con mis compañeros y resultaba bastante confuso. ¿Tienen alguna idea de qué puede ser que resulta confuso acá? Ya vimos que la paleta de colores que eligieron está perfecta. Tal vez, profe, que eligieron el mismo color para lo otro. Exactamente. El problema no es que eligieron el mismo color, porque podés elegir el mismo color si es que está mostrando la misma cosa, pero en este caso, lo que ellos hicieron fue mostrar la pared celular vieja acá en amarillo y acá mostraron la vieja en azul, por ejemplo. Usaron el mismo color, así como dijo Edu, creo, para dos cosas totalmente diferentes. Y acá al revés, la nueva está en azul y la parte nueva en esta parte baja de la figura está en amarillo. Por supuesto que la tinción en azul corresponde al hada, porque eso es lo que vemos en la microscopía, pero como les dije, si es que le va a dar claridad a la figura, las revistas les van a permitir hacer este tipo de ediciones. De poner, por ejemplo, siempre, en este caso yo hubiese puesto lo viejo en amarillo en los dos y lo nuevo en azul en los dos, ¿sí? Porque cuando uno está leyendo especialmente estas figuras en Nature, que generalmente es una figura con millones de figuritas chiquititas, resulta bastante confuso, ¿sí? Por más de que nosotros digamos, expliquemos que bueno, este es nuevo y viejo, perdón, si es que utilizamos el mismo color, puede resultar un poco confuso. Ok, entonces el mayor reto, por supuesto, en esta parte de colores es que la gente preste atención o que le importe, ¿sí? Pero esto forma parte de las nuevas generaciones, yo creo, de personas que están haciendo ciencia, tienen que tener en cuenta y es un tema que está tomando mayor voz desde hace unos años. Como les dije, en Europa el daltonismo es bastante común. Bueno, ahora para elegir el journal, ya tenemos las figuras, dijimos, bueno, esta es la historia que yo voy a contar. Ahora tengo que elegir qué journal quiero enviar. Eso también se puede dejar a veces para el final, pero generalmente uno ya tiene que elegir porque depende de cómo elige el journal o de qué journal elige para ver cómo va a organizar el resto del manuscrito, ¿sí? Bueno, así como les dije, cuando nosotros elegimos el journal, les voy a mostrar después cómo se ve una página. La guía de autores nos va a ayudar muchísimo a estructurar el artículo, ¿sí? A decir si es que, por ejemplo, puedo poner la discusión y la conclusión juntos, si tienen que ir separados, si los métodos van después de la introducción o van al final, qué otro tipo de secciones y también muy importante, cómo voy a organizar la bibliografía. Entonces, en el caso de biotecnología o de microbiología, también que son las áreas en las que yo trabajo, em, algunas de las revistas del área, por ejemplo, son los journals del FEM, que es la Federación Europea de Microbiología. Ellos tienen distintas revistas otra vez, y entonces depende mucho siempre de qué es lo que nosotros queremos publicar, ¿sí? También Frontiers, por ejemplo, tiene Frontiers en microbiología, y dentro de Frontiers en microbiología tiene un número especial o tiene una revista especial que se llama Extreme Microbiology. En mi caso, por ejemplo, que yo trabajo con arqueas, lo mejor es que yo mande, no voy a mandar a los patógenos y enfermedades porque mis organismos no son patógenos, tampoco son levaduras, como el GS Research, sino que son extremófilos. Entonces yo voy a mandar al Frontiers que está especializado en extremófilos, ¿sí? Si uno se confunde y manda una revista que no es de su tema, por supuesto que de cajón va a recibir un rechazo del editor. No va a pasar ni siquiera a revisión. Después tenemos el Journal de Proteomics, por ejemplo, que es mucho más especializado en estudios de proteómica específicamente. Y también MDPI es una revista, es bastante buena, tiene una revisión muy rápida, o sea que muy rápido los artículos pasan por revisión y están publicados, lo cual es bastante bueno, especialmente cuando estamos contra
deadlines y también tiene un buen índice de impacto. El problema con MDPI últimamente es que mandan correos electrónicos pidiendo artículos científicos y eso es una práctica común de revistas predatorias que vamos a ver un poco más adelante, pero dentro de todo MDPI permanece siendo una editorial bastante bien aceptada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos publicar? Aparte de, de las revistas que les mostré, hay muchas otras, y es que son del área de microbiología, por ejemplo, las revistas de la ASM son también muy buenas. Siempre uno tiene que tratar de ver qué tipos de artículos se publican y de ver si es que su artículo reúne las características, digamos, para lo que quiere publicar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tan novedosa es mi investigación o qué público puede estar interesado? Eso también es muy importante. Si yo tengo un estudio epidemiológico en Paraguay respecto a comorbilidad de COVID o algo así, eso es algo que yo puedo publicar de repente en una revista regional. Va a ser muy interesante, ¿verdad? Y va a servir también de datos para el futuro. Es importante que Paraguay empiece a publicar ese tipo de estudios para tener referencias en la bibliografía el día de mañana cuando otros tesistas o estudiantes quieran buscar referencias. Em, pero no voy a mandar, por ejemplo, a Nature, ¿verdad? Que es una revista que publica artículos de primera línea de descubrimientos que tienen que ver con preguntas más fundamentales, ¿no? Con una pregunta que responde, de repente, un artículo que responde a una pregunta tan pequeña como es la prevalencia de una enfermedad o la comorbilidad de COVID en una población tan pequeña, ¿verdad? A no ser que se haya encontrado algo trascendental de que sea que el COVID de acá es sumamente diferente, es bastante difícil que acepten el hecho. Sí. Pero, por supuesto, mi artículo va a tener mucho más impacto si yo publico en una revista regional. También, como les dije, hay números especiales de revistas, por ejemplo, ahora el Frontiers, en mi área al menos, está preparando un número especial el año que viene que es sobre arquea. Entonces, la publicidad de la gente de Frontiers está haciendo publicidad entre la comunidad que investiga ese tema y todas las personas mandan sus artículos ahí. También los congresos tienen números especiales. El Congreso de Proteómica, por ejemplo, tiene un número especial del Congreso de Proteómica dentro del Journal of Proteomics que les había mostrado. Y también puede ser, como les dije, un número especial que tenga que ver con el tema que ustedes están investigando. ¿Y dónde no publicar? No publicar en revistas predatorias. ¿Qué son las revistas predatorias? Son revistas que no llevan a cabo revisión científica pertinente y necesaria para este tipo de publicación. O sea, muchas veces se mandan los artículos ahí y ni siquiera pasa por revisión por pares y ya se aceptan y se publican. ¿Sí? Y una vez que eso está publicado, yo no puedo volver a publicar en una revista que tenga un buen índice de impacto, no puedo volver a publicar en otro lado, sino que esa revista predatoria ya quemó, digamos, mi paper. ¿Sí? La finalidad de la revista predatoria no es divulgar ni hacer difusión del conocimiento, sino que es recaudar dinero. Algo que seguramente ustedes ya son familiares, pero que mucha gente fuera de la ciencia no sabe, es que nosotros en realidad pagamos para publicar, no es que nos pagan por publicar. Entonces, se paga muchísima plata generalmente a las revistas científicas y las revistas predatorias lo que hacen es organizar como un sistema de estafa, en síntesis es, en la que ellos piden artículos científicos, porque eso también es una práctica común de ellos, que ellos envían correo y te piden que mandes tu artículo a la revista y luego cobran y publican, pero en realidad esa revista capaz ni está indexada siquiera. ¿Sí? Para poder escapar de este tipo de revistas, podemos tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo, tienen ansia por recibir manuscritos, te envían correos electrónicos como diciendo, querida Alejandra, estamos ansiosos por escuchar sobre tu próxima publicación
Y tu último paper, el estudio del polifosfato en arqueas, tuvo un gran público y queremos publicar tu próximo número respecto a eso, por ejemplo. Las revistas serias jamás te van a mandar un correo pidiéndote publicar, ¿sí? Jamás te van a pedir un manuscrito. Segundo, tienen amplitud y variedad temática. O sea, revista, qué sé yo, por poner un nombre nomás, nicaragüense de biotecnología, es como un tema muy, muy amplio, ¿verdad? Em, tienen sus procesos de verificación, de revisión de pares, es difícil de comprobar. O sea, ellos no son transparentes con su proceso de revisión de pares, ni tampoco con los expertos que ellos dicen tener para revisar, ¿sí? Generalmente cuando uno sube a una revista científica, ellos te dicen, bueno, danos unos nombres de quienes podrían revisar tu artículo. Finalmente ellos eligen, claro, pero uno puede dar los nombres y al final, en el frontier, por ejemplo, dice quiénes fueron los revisores, ¿sí? Y tienen errores en el momento de escribir, erratas y demás, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar eso. Acá hay una lista, por ejemplo, de otras características comunes. Por ejemplo, el email de contacto generalmente es @gmail, @yahoo. Nunca es @nature, @frontier, ¿verdad? No es un correo institucional. El sitio web contiene errores gramaticales o de escritura de palabras. Em, las imágenes, por ejemplo, a veces no tienen buena resolución o parecen imágenes que no son autorizadas. Em, la página principal generalmente tiene el lenguaje de los autores, por ejemplo, puede ser la página principal que está en español, por ejemplo, podría resultar, de hecho, ya un poco sospechoso si es un journal que publica en inglés. Em, hablan de un índice de Copernicus que se promociona en el sitio, describe, no te explica cómo es que se debe entregar el manuscrito. Generalmente las revistas tienen un portal donde uno alza tanto el archivo Word con el texto como las imágenes. En este caso, generalmente ellos te piden que envíes por email tu manuscrito. Y eso es algo que jamás las revistas van a hacer. Em, por el sistema que ellos tienen y también te prometen publicar rápido y no hay ninguna política de retracción. O sea, la retracción es cuando uno publicó algo y luego se dio cuenta que algún dato estaba mal o quiere hacer alguna corrección y puede emitir una corrección del artículo o puede retractar el artículo. Y en las revistas predatorias no existe ninguna política respecto a eso, porque obviamente a ellos no les importa la calidad de lo que tienen publicado en su sitio web. La información de cómo se preserva el contenido está ausente y generalmente los precios que se pagan por publicar son bastante bajos comparado con el mercado actual. Por ejemplo, $150. Creo que lo más barato que yo he visto para publicar un artículo científico son $1000, pero $150 es bajísimo. Entonces ellos, por supuesto, también apuntan a publicar mucho, ¿verdad? Ya que no apuntan a la calidad y así recaudar dinero. Em, y también faltan en Alejandra, mencionar... una ajá, pregunta ahí. Estas revistas depredadoras generalmente no tienen una institución que les respalde, como alguna universidad, algún centro, aunque algunos se venden así y están afiliadas a algunas universidades de países como la India, Nigeria, sí, o sí. Centroamérica. Y bueno, y generalmente también españolas, ¿verdad? Que ofertan sus productos en Paraguay. Y hay que despertar, ¿verdad? Cierta alarma en la comunidad de jóvenes investigadores y de investigadores, porque ya se están empezando a ver algunos trabajos de paraguayos y paraguayas en este tipo de revistas. Así que me gustaría, si podés dar algunas sugerencias de cómo evitar, ¿verdad? Porque estás alertando de que
Yo creo que casi todos recibimos ese email donde nos dicen tu artículo fue leído y queremos Sí. compartir más y te piden esto, $100, 150, 200 como mucho. Pero me gustaría que puedas dar alguna sugerencia de cómo poder evitar a estos tipos de revistas, ¿verdad? Que en realidad son un perjuicio para el avance de la ciencia misma. Bueno, lo principal es que uno, como dije antes, no va a recibir jamás un correo electrónico de alguien que te pida publicar en la revista. Es muy difícil a no ser que sea un número especial y que el editor te conozca, por ejemplo. En ese caso, te invitarían a escribir en la revista, si es que también sos conocido en el tema, pero en verdad, una de los mayores red flags para mí sería eso. Y lo más grave de todo es que hoy en día no son solamente revistas predatorias, sino que también existen congresos predatorios. Te invitan a disertar en congresos, em, y muchas veces uno quema su nombre también como diciendo que va a dar una disertación y al final tiene que pagar, por ejemplo, el hotel y ellos te dicen que te van a devolver después y cosas así, en verdad nunca pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado y especialmente nosotros en Paraguay queremos publicar muchísimo, ¿verdad? Como que muchas veces yo creo que nos dejamos llevar por el hecho de querer publicar algo y obviamos la calidad de la revista en la que vamos a publicar. Porque así como Eduardo mencionó, conozco casos de muchos investigadores que publicaron revistas predatorias. No quería yo mencionar ningún país porque no quiero también caer en estereotipos, pero lastimosamente hay muchas revistas de la India, sobre todo de China, que llevan a cabo estas prácticas. Entonces hay que ser bastante cuidadoso y si se recibe un email de invitación, tratar de investigar acerca de la revista. Esta revista, yo no sé qué tan permeable el sistema de CONACYT es con la puntuación, si es que uno publica en revistas predatorias, pero creo que en algún momento sí o sí eso se va a tener que volver más estricto. Y otra cosa que si uno publica en revistas predatorias no va a tener citaciones después. Y no es tan importante el índice de impacto, en verdad, en revistas que uno haya publicado, sino que lo más importante generalmente son el número de citaciones que uno tiene, o sea, de que otros científicos que se hayan basado en tu trabajo para hacer su propio trabajo más adelante. Y los científicos digamos, serios no se van a fijar en revistas predatorias o para utilizar como referencia, ¿sí? Acá hay una lista de comparación. Tienen, por ejemplo, estas listas que están acá, que pueden sacarle captura de pantalla y verificar en internet. También acá está la lista de potenciales publicaciones que son de revistas predatorias también. Entonces, hay herramientas, o sea, uno tiene que verificar en internet, mismo están estas listas y comprobar. En el Scopus Sources, por ejemplo, que Scopus yo sé que se usa bastante en Paraguay, está en la lista de revistas predatorias. Entonces, es cuestión de investigar un poco dónde es lo que uno va a mandar su artículo. Si hablamos de revistas predatorias, también hablamos de retracción. Hay muchísimos casos de falsificación de imágenes, lastimosamente, en ciencia, que son todos fallas éticas finalmente de los científicos a cargo. Y si es que nosotros queremos atender eso, podemos atender el Retraction Watch, que es un sitio web que siempre publica acerca de estudios que se hayan retractado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estudios de COVID que relacionaban la vacuna con algo, hay bastantes que se retractaron finalmente. eh, Se pueden revisar ahí. También ellos no solamente, porque hay retracciones oficiales, o sea que uno manda su carta al editor y dice, no, sabes que encontramos en verdad evidencia que nos indica lo contrario y retracta su artículo, pero también en Retraction Watch ellos mismos ponen alarmas sobre ciertos artículos que podrían ser falsos. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver más con la parte de ética, digamos, pero también es importante, yo creo, que tratemos de publicar en buenas revistas, ¿sí? O de que tratemos de publicar también en revistas regionales, si es que nuestro artículo va para eso, y tratar de elevar también
el índice de impacto de las revistas regionales. No porque una revista sea en inglés nomás va a ser buena. Ok, siguiendo con los, eso es como cómo elegir el journal. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve, por ejemplo, en, en el microorganism, que es del NDPI. Así se ve la revista donde uno entra, dice que es Open Access. Hoy en día también está en tendencia a publicar en Open Access. ¿Qué es el Open Access? Vos publicas tu artículo y la gente puede acceder a ello gratuitamente. Entonces, cada día, eso es algo que también estoy tratando de promover, que los científicos publicamos en revistas Open Access, porque es una ridiculez que publiquemos en revistas como Nature, por ejemplo, que sí tiene impacto y es el sueño de todo publicar ahí, pero te cobran, si querés descargar tu artículo, vos mismo no tenés que pagar como 100 euros después. Entonces es ridículo, la ciencia tiene que ser mucho más accesible y ya el tema del negociado de los journals es para otra cosa, ¿verdad? Para otra charla de 2 horas. Entonces, acá te muestran los últimos artículos y también si es que generalmente, por ejemplo, tienen colecciones sobre ciertos temas y también te muestran generalmente por acá el editorial board, quiénes son los editores. Eso, por ejemplo, ya te dice que hay un Alejandra, equipo. Ujú. no estamos viendo la pantalla donde están los pasos Ah, para organizar tu manuscrito. perdón. Ahí, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Ok, bueno, esta es la revista Microorganismos, ¿sí? Acá al costado tenemos el menú, ¿verdad? Donde te muestra quién es el editorial board, quiénes son los reviewers, quiénes hacen las revisiones, quiénes son los recomendadores de qué tipo de temas se van a tocar en el journal. Y acá está el special issues que les mostré y también las instrucciones para los autores. Entonces, cuando uno elige en dónde va a publicar, es importante que se vaya a revisar las instrucciones para los autores. Y acá te muestra el manuscript preparation y te dice cómo se tiene que preparar el manuscrito. Si es un review, si es un caso de reporte, si es que tiene que tener un graphical abstract, como el tema de la fuente, el título, los autores, las afiliaciones, o sea, te explica todo cómo tenés que organizar tu artículo, ¿sí? Entonces, siempre después de que uno tiene organizada todas las figuras, lo siguiente es ver en dónde quiero publicar. Ah, bueno, me voy a descargar la lista de la guía del autor para ver cómo funciona y ahí también ellos te muestran cómo hacer el depósito de datos, por ejemplo, si es que tiene datos de transcriptómica o de secuenciamiento, generalmente se sube a otro tipo de banco de datos y todo lo que uno necesita en general. Sí, entonces siempre tienen que tratar de guiarse por eso. Bueno, finalmente la parte de métodos, ¿qué decir de los métodos? Es describir básicamente cómo se hicieron los experimentos exactamente. Siempre se tiene que poner, por ejemplo, una lista. En mi caso trabajamos con primers, con plásmido, con cepa y medio cultivo y decir exactamente qué medio de cultivo se usó, qué concentración de sales tiene, qué concentración de levadura tiene todo. Si es que no está en el texto principal, se puede poner como tabla suplementaria y se tienen que citar también los equipos que se usaron y las respectivas configuraciones, ¿sí? Y también los reactivos con su fabricante y su origen. Si yo compré un alcohol de Merck, digo, bueno, este alcohol de Merck de la sucursal brasilera o de la sucursal europea, ¿verdad? Para ver cómo es que se puede reproducir más adelante ese experimento. Un sitio web muy interesante que les dejo es este www.bios.com y acá uno puede buscar cualquier regente o instrumento que esté buscando y él le va a dar todos los datos, porque a veces uno no se acuerda o no anotó o no sabe de dónde viene su reactivo. Entonces, en este
En este sitio web, por ejemplo, yo quiero encontrar etanol, por ejemplo, vamos a decir que fue este, y me muestra ahí. Me muestra el número de catálogo, si tengo el número de catálogo, me muestra otros artículos donde se haya citado, por ejemplo. Puedo visitar la página del proveedor. Y si me voy a los productos, a los detalles del producto, por ejemplo, también me dice la marca, ¿sí? Mm, Por ejemplo, si uso Cybergreen y no sé de dónde viene, digamos que fue este, entonces ahí, si yo voy después me da los detalles, ¿verdad? Que es de Thermo Fisher, que es de Invitrogen, y puedo ver otros artículos científicos para ver cómo ellos citaron también. Entonces, esta es una herramienta bastante útil. Acá, por ejemplo, me dice que este reactivo se hace en Foster, en Estados Unidos. Si es que o en San Diego, también dependiendo de cuál es la subsidiaria, si es Applied Biosystem o Invitrogen. Y eso, por ejemplo, también sirve muchísimo a la hora de detallar de dónde obtuve los reactivos y también sirve para ver los equipos, ¿sí? Entonces esta página les recomiendo, a mí me salvó muchísimas veces. Finalmente, cuando ya tenemos todo eso, los métodos es la parte más fácil de escribir, sinceramente, porque uno puede escribir en su tiempo libre, básicamente transcribir el protocolo que usó. Si es que tenemos 2 o 3 papers más que publicamos ya y generalmente usamos el mismo método, siempre tenemos que tratar de cambiar un poquitito los métodos y no copiar exactamente como publicamos antes. O si es que hacemos eso, poner cómo se vio antes y poner la referencia. Y finalmente podemos empezar a describir ya nuestros resultados. Los resultados son básicamente una descripción de las figuras y las tablas que vemos. Después podemos describir la discusión y finalmente la conclusión. Entonces los resultados, como ya vinimos viendo antes, tienen que hacer siempre referencia a las figuras, ¿sí? Cuando nosotros leemos el texto, el paper es un texto que no se puede leer sin los dibujos, no se puede leer sin las figuras. Entonces, siempre los resultados dicen cómo se vio en la figura tal podemos ver esto, siempre hacer referencia a la figura. También podemos describir los métodos de manera breve, pero siempre decir que para mayor detalle referirse a tal o cual sección. Solamente se describe lo que sería necesario para que se entienda el experimento. Y lo más importante también es que se incluya una frase conclusiva al final de cada sección de los resultados. ¿Sí? Le voy a mostrar un ejemplo de vuelta. En el paper, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, estos son los resultados, ¿verdad? Y los resultados tienen varias secciones. Por ejemplo, esta sección habla de la figura 1, esta sección ya habla de esta tabla y de otra figura, y tiene diferentes secciones. Pero, por ejemplo, en la sección 2 yo creo que se nota mejor. Empezamos describiendo, bueno, este gen que nosotros estudiamos en este caso es una proteína hipotética, bla, bla, bla. Y acá decimos, bueno, como vemos en la tabla 1, que vemos acá, los homólogos pueden ser encontrados en varias especies, ¿verdad? Seguimos hablando, después ya empezamos a hablar de la figura 2 y la figura suplementaria, que como les dije son figuras que no son importantes los suplementarios, pero que también aportan. Y luego de introducir la figura, ponemos la figura 2, está la figura 2, bla, bla, bla. Y finalmente, en esta sección, acá tenemos una frase que concluye más o menos lo que nosotros habíamos visto en las figuras anteriores, que dice, toda esta evidencia nos lleva a la asunción de que este gen codifica para un pili en este caso. ¿Sí? Entonces, siempre tratar de mostrar los resultados y al final de como de cada sección dar un resumen, digamos, una frase que englobe lo que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Eso ayuda bastante a dar claridad al texto.
En este caso, por ejemplo, también otro ejemplo, hablamos de fenotipos que están relacionados a las estructuras superficiales, ¿verdad? Que tienen que ver, que ayudan a la adhesión a glass y también perdón, a la adhesión al vidrio y también ensayo de motilidad. Y empieza. Esta es la parte de resultados. Entonces empiezo, el arcaelo juega un papel importante en bla, bla, bla. O sea, ¿por qué yo voy a hacer ese experimento? Para probar la adhesión la capacidad de adhesión de esta célula, esta cepa y su correspondiente wild type fueron crecidos en cultivo. Entonces explico un poquito el método, no tanto. Y finalmente sacamos fotos, bla, 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 y esto se puede ver en la figura 4. Okay, esto se puede ver en la figura 4, ¿sí? Luego, finalmente, acá en este párrafo empieza a describir la figura más detalle, ¿verdad? Figura 4A, figura 4B. Luego también en la figura 5, en este caso, correspondían más resultados. Y finalmente una frase que engloba todo esto, que dice, el fenómeno observado está todo relacionado a la estructura de superficie celular que habíamos mencionado anteriormente en el primer párrafo, ¿verdad? Como fulano mengano, ¿verdad? Entonces, nuestra conclusión de este experimento es que el factor que estábamos estudiando puede estar afectando los niveles o la función de esta estructura de acuerdo al experimento, ¿sí? Entonces se nota bien que dentro de los resultados mismos, cuando describimos unos resultados, también hay diferentes secciones. Una pequeña introducción de que tiene que ver ese experimento en todo el contexto global del paper. Luego un poco de métodos. Acá también hay un poco de métodos porque vamos a describir otro resultado. Y acá, ¿verdad? En negro está como la descripción de la figura y finalmente en verde está la conclusión de ese texto. Entonces, siempre es lindo terminar cada sección de los resultados con una frase que diga en general la conclusión de eso, ¿sí? Una breve intro, como les dije, por qué y cómo, y una frase conclusiva. Luego tenemos la discusión. La discusión es la sección más importante del artículo porque es donde vos vas a explorar qué significa tu investigación y por qué es importante. Y no solamente explorar al hablar de ella, sino también tratar de transmitir esa importancia al público, ¿sí? En la discusión es importante que no volvamos a repetir en la figura tal, se vio bla, 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 sino que empezamos a discutir esos resultados. Decimos, bueno, en la figura tal se vio esto, así como anteriormente en otros estudios se había visto lo mismo, o así en otros estudios se vio de otra manera, y discutir con las referencias que nosotros tenemos, ¿sí? También es importante en la discusión hablar de cuáles son los límites de esta investigación y cuáles son los pasos que vamos a tener que tomar en el futuro. O sea, esta investigación nosotros no pudimos abarcar, por ejemplo, estudiar cómo el pili se ensamblaba, pero eso sería algo interesante de ver más adelante. O sea, ser consciente también de que la investigación que hicimos, capaz por el tiempo o por los materiales, no pudo abarcar todo, ¿verdad? Y que en el futuro, ¿qué pasos se podrían explorar más? O sea, ¿qué idea uno tiene acerca del experimento que hizo, del estudio que hizo, de cómo podría avanzar en el futuro, ¿sí? Y siempre, siempre evitar terminar la discusión con frases negativas. Los resultados también, siempre tratar de evitar frases negativas. Por ejemplo, en el pili que nosotros estábamos estudiando anteriormente vimos que era un pili importante para agregación, pero no era importante para reconocimiento de especie. Entonces, yo no le quiero dejar un sabor amargo al lector y decir, pero lastimosamente el pili no era importante para reconocimiento de especie. Fin. Porque eso también impacta inconscientemente en el lector. Entonces, siempre tratar de terminar con una frase positiva, como finalmente pudimos encontrar que este pili también estaba involucrado en agregación celular, estaba involucrado en otras cosas, ¿sí?
Lo de que no estaba involucrado en especies sí mencionamos en la discusión, pero mencionamos antes, ¿sí? Eso hace que sea más lindo de leer el paper, digamos. Y finalmente, escribir una buena introducción. Como les dije, ya depende de cada uno acá el orden. Hay personas que prefieren escribir primero la introducción y después la discusión, porque la introducción, o sea, leer para buscar referencias le sirve a uno para escribir la introducción y para hacer la discusión. ¿Sí? Entonces, para la intro, lo que tenemos que saber es el estado del arte, qué se sabe de esto hasta ahora actualmente, porque es importante investigación y como portada de campo, estudios anteriores de tu mismo grupo si es que corresponde. Y por supuesto, un tip que yo tengo es siempre tratar de leer mucho. Uno lee mucho no solamente para informarse de lo que está pasando en su campo, sino que también el leer le hace ser mejor escritor a uno. Sí. Y llevar un cuaderno de apuntes porque a veces leemos algo en un paper y después no nos acordamos de dónde era y a la hora de poner las referencias tenemos que revisar todos los papeles de vuelta. Sin embargo, si uno tiene bien anotado en un cuaderno como los puntos más importantes de cada paper que leyó, es mucho más fácil después llevar las referencias. Buscadores clásicos, está el Web of Science, está Scopus, en Google Académico también es muy bueno. Tratar siempre de utilizar papers como referencia, no utilizar páginas de internet. ¿Sí? Dentro de lo posible, si es un estudio serio y si es un tema que se está tocando, se va a encontrar por lo menos un paper. Este es un estudio de citaciones que se hicieron anteriormente y lo que más se encuentra en todas las áreas de estudio es que el Google Scholar es el que más se utiliza. Seguido por Microsoft Academic, Scopus, ¿verdad? Yo personalmente también recomiendo este, que es bastante útil, porque generalmente lo que hacemos es buscar por palabras claves, ¿verdad? En Scopus, en Google Académico, pero en Connected Papers, yo lo que hago es poner un paper acá que para mí fue importante y crea una red, así por inteligencia artificial, hace una búsqueda y crea una red mostrando todos los trabajos que derivaron de ese paper. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, este paper de pared celular. Entonces voy a tomar esto, copiar y voy a ir a Connected Papers y pego acá el título. Me va a aparecer generalmente abajo y ahí me da dos opciones de cuál fue el paper al que yo me refiero. Me refiero a este de Nature Microbiology, ¿sí? El de acá que está abajo dice BioR, que es como un preprint, que después les voy a explicar un poco lo que es. Entonces me refiero a este, me voy ahí y este va a empezar a buscar en la web, es bastante rápido y me va a construir un gráfico de los papers que están asociados a este paper. ¿Sí? Y generalmente muestra, este es el paper original y muestra otros papers que tienen que ver. Y yo puedo ver los títulos acá para ver si es relevante o no para mí. Acá muestra el abstract, ¿verdad? Y si es que yo pongo acá Prior Works, me va a mostrar todos los trabajos que son anteriores a ese, y Derivative Works me va a mostrar todos los trabajos que citan a ese trabajo. Entonces, Connected Paper es una herramienta bastante importante, bastante útil. Y si es que ustedes tienen alguna idea o alguna otra herramienta, me pueden decir. La segunda herramienta que yo suelo usar para buscar es Paper Blast. Yo trabajo mucho con definiendo las funciones de genes o de proteínas. Entonces, en Paper Blast lo que uno puede hacer es poner el identificador de UniProt o la secuencia de referencia acá. Vamos a poner el nombre de mi gen, por ejemplo, y poner buscar. Y lo que hace Paper Blast es buscar no solamente si hay papers que refieran a ese gen, como vemos acá, y acá me muestra el paper, sino que también buscan los homólogos.
me voy más abajo, me muestra, este es otro gen, como ven, no es ASI 1302, sino que es SSO, es de otro organismo. Y como ven, te muestra también qué paper hay sobre los homólogos de ese gen. Y eso es bastante interesante cuando uno está tratando de definir funciones de genes o de proteínas. Entonces esas son las dos herramientas, aparte de los buscadores normales que yo recomiendo, que son Connected Papers y Paper Blast. También uso mucho NCBI, que también está asociado con PubMed, ¿verdad? Para que capaz son un poco más ustedes familiares, hasta Cielo también en español. Y otra fuente bastante de paper, aunque ustedes no crean, es Twitter, porque la comunidad científica es muy activa en Twitter. Entonces, si es que ustedes siguen a sus autores favoritos, digamos, en Twitter generalmente ellos comparten sus propios papers y comparten también papers de otras personas que les parecieron interesantes. Entonces, una buena forma de estar al día, también de estar al día en general con lo que ocurre en la ciencia, es en Twitter seguir a científicos. Después, también es importante escoger un título conciso, pero descriptivo, y seleccionar las palabras claves para indexar, que van a ser muy importantes. Escribir el resumen también. El resumen tiene que tener una introducción breve al tema, tiene que evitar detalle necesario, mencionar los métodos, mencionar los resultados más relevantes y su significado, y no tiene que tener cita. El resumen nunca tiene que tener cita, por más que sea un resumen que se manda a congresos, a veces te piden ellos que pongan cita, pero en verdad no es lo correcto. El resumen tiene que ser lo más conciso posible y mostrar los resultados, porque es relevante, y un poco de los métodos, y evitar detalles innecesarios, ¿sí? Bueno, este es un resumen que yo tengo, que quería pedirles a ustedes que nos ayuden a decir, por ejemplo, ¿qué parte del resumen quitarían? De ese polifosfato son polímeros de ortofosfato residual que están unidos por enlaces de alta energía, que son importantes en todos los dominios de la vida y funcionan en diferentes procesos, incluyendo la formación de biofilm. Para estudiar el efecto del polifosfato en la formación de biofilm en arquea, nuestra cepa que se describió anteriormente, Sulfolobos solfataricus, y una nueva mutante polip- de ácido caldarius que se generó en este trabajo fueron usadas. Estas dos cepas carecen del polímero porque sobreexpresan el respectivo gen, ¿verdad? Estas dos cepas muestran una reducción en la formación de biofilm. Esa es la parte que hablamos ya de los resultados. ¿Qué mostró? Mostró reducción de biofilm, reducción de motilidad y reducción de la adherencia a superficies. ¿Cómo se ve en el DAPI, en la tinción por DAPI, en la microscopía de fluorescencia? Ahí menciono los métodos un poco. Aunque ARB, que es el gen que codifica para la subunidad arcaelo, estaba altamente regulado en sulfolobos ácido caldarios, un número más bajo de arcaelos se pudo ver en la superficie celular. Estos resultados sugieren que POLIP puede ser regular la expresión y el ensamblado del arcaelo, posiblemente afectando la disponibilidad energética o la fosforilación de proteína, otro fenómeno. O sea, ¿qué es lo que sugiere tu resultado que acabas de describir? Y finalmente una frase conclusiva que nos diga la importancia, que dice: esta es la primera evidencia que indica que el POLIP afecta la formación de biopelículas y otros procesos relacionados en arquea. Les voy a mostrar, por ejemplo, si yo voy a editar esto, voy a dejar afuera toda esta parte que dice que estas dos cepas carecen de polifosfato, porque bla, 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 porque esto es demasiado detalle ya para un resumen. Solamente basta decir que estas cepas son polipémenos. Si lee el artículo vas a ver por qué es polipémeno, es una mutante, tiene un plasmio, tiene esto, tiene aquello. Es irrelevante para el resumen. Lo relevante para el resumen es que es polipémeno, porque eso es lo que hace que nosotros vemos después el efecto. Y también acá, por ejemplo, cuando hablamos del arcaelo,
habla de anteriormente estaba escrito así. ARB, que codifica para la subunidad del arcaelo. Y finalmente quedó así, que dice el gen de la subunidad del arcaelo. O sea, todo esto nosotros borramos porque no necesitamos decir cuál es el gen que codifica, ¿sí? El resumen tienen que tratar de mantener lo más simple posible, pero que diga todo lo relevante, qué son los resultados, cómo se hicieron y también una conclusión de por qué es importante eso. El título también es Ojo, bastante importante. Sí, sí, decime Alejandra, más. ahí pregunté justamente, ¿y la definición es necesaria? Por ejemplo, las primeras 3 líneas casi. Generalmente, eso esa información se podría obviar, en verdad, pero si es que vos obvias esta información, vas a estar apuntando, yo creo, a un público muy em, especializado, como que ya sepa qué es el polifosfato. Y yo creo que sería mejor dejar, así si uno habla, por ejemplo, de una proteína que tiene que ver con división celular, también podría dejar eso para decir esta proteína es importante en esto. Pero sí tienes razón, se podría obviar también la primera parte, en verdad, porque es como una definición que se conoce. Se Perfecto. podría dejar, o sea, se podría redactar y decir que es quizás que los polifosfatos se estudian en el proceso de formación de biofilm, pero nunca se vio en arquea, por ejemplo. Y ahí decimos, para estudiar esto en arquea, hicimos esto y esto y esto. Gracias, Ale. Cuando hablamos del título, el título también es importante porque puede ayudar a captar a público. Acá tengo ejemplos de algunos títulos, 2 títulos que son bastante para mí llamativos y un título que es un poco más funcional. Este título es de un artículo que se presentó en una conferencia, ¿verdad? Y dice, es sobre la glicosilación de proteínas en crenarqueas. Las crenarqueas viven a altas temperaturas y la glicosilación se refiere a azúcares. Y por eso ellos le pusieron, por ejemplo, hot and sweet, protein glycosylation in crenarqueota. O sea, caliente y dulce, la glicosilación de proteínas en esta especie. También esto llama la curiosidad del segundo título que tenemos, que es la regeneración cardíaca y el crecimiento de tumores. ¿Qué tienen en común? Te llama a leer el artículo. Porque, ¿qué va a tener en común la regeneración cardíaca y el crecimiento tumoral, verdad? Entonces ahí te da ganas de leer más. Y el último es el título del artículo que estuvimos leyendo durante el curso, que es, por ejemplo, directamente decir qué es lo que está mostrando. El rol del polifosfato en la motilidad, la adhesión y la formación de biofilm en sulfolobal. Entonces tiene que ser un título, puede ser un título que atrape, pero también tiene que ser un título que hable de lo que uno va a mostrar. En este caso, la glicosilación de proteínas, por ejemplo, nosotros podemos entender que es un artículo más general, ¿verdad? En este artículo, en el segundo, podemos entender que es un artículo que compara 2 condiciones y ya sabemos más o menos qué pregunta se va a responder. Y en el último sabemos exactamente qué pregunta de investigación está respondiendo el artículo. Pero el título es bastante importante también. Debe predecir el contenido, debe ser interesante, debe reflejar el tono del escrito y debe contener palabras claves también que ayuden a encontrarlo. En el caso del primero, por ejemplo, glicosilación de proteína y crenarqueota son palabras clave. Acá polifosfato, motilidad, biofilm, sulfolobales. Acá regeneración cardíaca, crecimiento de tumores. Y pueden contener una pregunta, pero generalmente no se recomienda, no se tienen artículos que contengan signos de exclamación, porque en ciencia uno siempre trata de ser recatado, digamos, con lo que encuentran. No puedes poner este es el rol de los polifosfatos de biofilm, al hacer perder seriedad al artículo. ¿Sí? Para las palabras claves, generalmente
Las palabras clave son una lista de palabras que se mencionan al final del artículo. Se pueden evitar las palabras que uno ya menciona en el título, porque generalmente si se utiliza un buscador, estas palabras que están en el título ya van a aparecer. Entonces se pueden evitar esas y se pueden elegir otras palabras clave también que ayuden a dirigir la búsqueda ahí. Eh, porque generalmente la editorial nos deja elegir 5 palabras o menos. Hay que tratar de evitar siempre elegir palabras que pertenecen al nombre de la revista, por ejemplo. Eso porque no es relevante. Tienen que ser palabras que sean relevantes para el área y que ayuden a gente que puede estar interesada en el artículo a encontrar. Finalmente escribimos los agradecimientos. Los agradecimientos son personas que contribuyeron de alguna forma, puede ser discutiendo, puede ser si es el técnico en microscopía o el técnico que quitó sangre, por ejemplo, para un estudio. Generalmente ellos no son autores del estudio porque no participaron intelectualmente en el artículo, pero sí se les ponen agradecimientos. Eso ya depende de las políticas de autoría de la revista y del laboratorio mismo. Y finalmente, bueno, revisar las referencias. Otro tipo de publicaciones, además del artículo científico, ya para ir terminando, son los reviews, por ejemplo, donde generalmente se les invita, en este caso, a expertos en un tema a escribir un resumen acerca del tema con todo lo más actual y lo que se sabe. También los números especiales que habíamos mencionado anteriormente, que están ligados, por ejemplo, a un acontecimiento, por ejemplo, no sé, los 100 años de descubrimiento de la estructura del ADN, y invitan a personas que trabajen en estructura de ADN a publicar artículos en eso, o números especiales que estén relacionados a congresos, donde se le invita a los que participaron en congreso a mandar. También capítulos de libro son otro tipo de publicaciones que son interesantes, donde podemos poner nuestros protocolos o los conocimientos que tenemos. Generalmente no, el capítulo del libro en general no muestra descubrimientos noveles. Y bueno, decir que, como les dije anteriormente, uno mientras más lector es, se suele convertir generalmente en mejor escritor. Si es que quieren escribir en inglés, por supuesto les recomiendo leer artículos en inglés, en español y viceversa. Y también al ir leyendo, uno va adquiriendo la forma de redacción. Como que se va acostumbrando a la manera de hablar científica y también va amoldando su escritura a eso. Así que es como el arte. Mientras uno más consume, más desarrolla criterio. Y también a medida que uno más lee, puede ir encontrando errores en otros artículos y se vuelve bastante interesante. También después, el día de mañana, si a uno le piden revisar un artículo científico, es más fácil si uno constantemente está leyendo artículos. Y bueno, finalmente, revisar las referencias. En este curso no les voy a hablar de las referencias porque hay bastantes herramientas. Les voy a mostrar. Yo uso Zotero, que Zotero lo que tiene de bueno también es que se puede instalar en Google Chrome. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este artículo de acá, yo tengo el plugin de Zotero acá y ya simplemente lo puedo guardar en mi librería, ¿sí? Y Zotero va a buscar, automáticamente me va a poder crear la bibliografía después. ¿Sí? Yo simplemente después le tengo que decir, bueno, Sotero, este paper yo cité en mi archivo Word y él me va a crear. ¿Sí? Automáticamente él ya distingue todo el nombre de la revista, el título, los autores y todo eso. Generalmente creo que el CONACYT suele tener a veces cursos para utilizar gestores bibliográficos, pero de nada más tratar de jugar un poco con Sotero o con Mendeley. Son los dos que yo recomiendo y son gratuitos. Y finalmente, lo que uno hace también es escribir el cover letter. El cover letter, como les mencioné anteriormente, es una carta que se escribe al editor de la revista, así que generalmente tiene que ser una carta personal, que no parezca que escribí la misma carta para todas las revistas o la misma carta para todos mis artículos. Entonces escribo el nombre del editor, el nombre del manuscrito y el nombre de la revista a la que estoy mandando.
avisar si es que este artículo fue revisado con anterioridad o no, porque pudo ser que yo ya mandé a otra revista y fue rechazado, y digo, bueno, esto yo ya envié a otra revista, fue rechazado, pero dice esto y estos cambios, ¿verdad? O también pudo haber sido rechazado porque no era el tema de la revista, entonces menciona, bueno, se rechazó porque no era el tema de la revista, ahora estoy enviando aquí. Y también describir el estudio y su importancia, por qué pensás que tu artículo es bueno, por qué es importante. Y finalmente la información de contacto. El cover letter generalmente escribe el corresponding author, que es generalmente el último autor del paper, ¿verdad? Y por supuesto mencionar que no hay otros intereses, que uno no es dueño de una empresa, por ejemplo, que fabrica justamente esta vacuna que tiene mejor efecto que las otras vacunas y cosas así, que generalmente no suele ser problema. Y bueno, yo creo que acá terminamos. Cuando uno publica su primer artículo, yo creo que es cuando realmente se siente por fin científico, o al menos sé de varias personas que eso les pasó. Acá les dejo algunos datos míos, mi correo electrónico, si tienen alguna pregunta, mi Twitter, y ORCID. El ORCID es un número de identificación de autores, en las que uno se loguea y puede tener todos sus artículos científicos. Y si, por ejemplo, uno se casa o se cambia de apellido o de nombre por alguna situación, en ORCID también facilita que, aunque te hayas cambiado de nombre, todos tus papers están citados ahí. En Google Scholar también uno puede reclamar ser el autor de ciertos artículos, así que les sugiero prestar atención porque eso también les ayuda a tener visibilidad como autores. Y algunas bibliografías sobre revistas predatorias. Todo esto va a estar seguramente disponible en los materiales del curso y también sobre el tema de colores. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Pero que ya está bastante oscuro mi departamento. Sí, se oscureció ahí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alejandra, por la presentación. Considero que es mucha práctica ayuda también a tener la visión y el trabajo y la experiencia ya que tuviste estos años. Quisiera que hagan preguntas las participantes que están hoy con nosotros, pero yo ya te lanzo una, Alejandra, porque vimos todo este proceso de construcción, de cómo contamos esta historia de una investigación, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que se cuenta también en una investigación científica, solo que aquí priman los datos y la evidencia. ¿Cuánto tiempo lleva entre redactar un artículo a la publicación en sí de en una revista? En tu caso, al menos, ¿cuánto Puede, tu experiencia? puede variar bastante. En mi caso, tuvimos un artículo que mandamos a final de octubre y se publicó en febrero, pero la redacción, por supuesto, que la redacción ya depende en verdad de uno. Si es que se pone las pilas y termina de escribir un artículo en un mes, si es que todos los autores mandan los datos que se necesitan, también a veces es un problema cuando están autores de diferentes laboratorios, pero generalmente toma como 4 meses, yo digo, entre que envía y se publica. Generalmente las revistas te dan como 2 semanas para la primera decisión, que si es que va a revisión o se rechaza, y cuando va a revisión generalmente te toma al menos 3 semanas. Ahí los revisores te responden y vos tenés que volver a responder a los revisores y tenés de vuelta 1 o 2 semanas para responder y ellos tienen así de vuelta 2 semanas para revisar y ahí deciden generalmente la decisión final. Y Pero si en, son como artículos complicados puede tardar un año, a veces tarda 1 año y medio, a veces piden más experimentos incluso. Entonces se puede alargar bastante. pero y en ese proceso, ¿qué es lo más complicado? ¿Es tener todos los datos? ¿Es redactar el artículo? ¿Es negociar con los revisores? ¿Qué es lo que más cuesta en todo este proceso? Porque es un proceso que parece muy pequeño, pero en realidad es muy grande. Sí. O sea, si es que uno tiene listos los experimentos, yo creo que los experimentos probablemente sea la parte más complicada. Cómo terminar todos los experimentos que uno se tiene pensado y que soporten todas las conclusiones que uno quiere mostrar. Esa es la parte más complicada. Después redactar, generalmente
qué sé yo, suele ser un esfuerzo en equipo. Si es que una persona no es buena escritora en el laboratorio, siempre hay alguien que puede escribir mejor. Y hay veces que la revisión, responder a los revisores se vuelve difícil. Cuando los revisores, por ejemplo, no entienden los tiempos de los experimentos y te piden un experimento que lleva 3 meses más, o te piden un experimento que no podés costear y cosas así. Pero como eso yo creo, y como investigador principal sería coordinar todo eso, porque hay veces que uno está a cargo de un laboratorio, de un grupo, y los alumnos se van y se quedan los datos que uno tiene que juntar para armar el paper, y a veces si es que no dejaron buena bitácora de trabajo, como dije en un principio, eso se pierde y a veces tienen que repetir los experimentos simplemente porque no se encuentra el archivo original. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta, pueden ponerla también en el chat. Otra cosa, otra cuestión, Alejandra, hablamos mucho de las revistas de Depredador, hablamos también de Paraguay, que cuesta mucho de repente hacer ciencia desde aquí, ¿verdad? Porque primero los recursos son muy, muy limitados, hay muy poca plata para hacer investigación científica y la mayoría de estos fondos son públicos o sea, el sector privado pone poco y nada para hacer ciencia en el Paraguay, a diferencia de otros países, ¿verdad? De los más desarrollados, donde es la industria o el sector privado el que pone más dinero. Pero a mí lo que me preocupa aquí, Ale, es que de repente, ya sea en las licenciaturas, incluso en la maestría, pero se va mucho en las licenciaturas, los estudiantes o los que quieren ser investigadores quieren hacer trabajos ya grandes, por ejemplo, de review, de revisar la literatura del estado del arte, cómo está un área específica de investigación, que generalmente eso lo tiene que hacer ya un investigador senior, ¿no? Cuando tiene ya una gran experiencia en el tema. Y al respecto te quería preguntar, ¿qué pueden hacer justamente los jóvenes investigadores para pensar científicamente con temas que realmente puedan ser relevantes y no necesariamente esto de la literatura, de cómo está el estado del arte, que en realidad eso no lo tiene que hacer una persona que se está iniciando recién? Pueden tratar de hacer como estudios más pequeños, pensar, por supuesto que va a tener que hacer la revisión del estado del arte para hacer la tesis, para tener un background, digamos. Pero puede uno pensar qué preguntas le surgen al hacer esta lectura, qué preguntas a mí me surgen que tienen que ver con mi propio, no sé, en estudios sociales o en estudios más de ese tipo, me refiero como qué cosas yo puedo responder de mi entorno con un pequeño estudio al respecto. En verdad, yo creo que Paraguay de repente como que tratan de hacer tesis muy grandes para los estudiantes de pregrado. En Chile, por ejemplo, los estudiantes de pregrado no hacen tesis, los licenciados. Las licenciaturas son sin tesis. Solamente los ingenieros hacen tesis, después tenemos los máster y los estudiantes de doctorado. Y generalmente, como vos decís, los reviews que se publican, las revisiones que se publican, son de estudiantes de doctorado de último año o de postdoctorando, de investigadores postdoctorales, no de otro tipo de investigadores. Entonces, generalmente, yo creo que para los estudiantes, o al menos lo que yo vi en mi experiencia en el exterior, para los estudiantes de pregrado de maestría, generalmente el laboratorio es el que te provee de preguntas. No es que vos tenés que pensar en la pregunta, o sea, tu tutor también tiene esa responsabilidad de que si él tiene un grupo de investigación, entonces él te ayuda a elegir una pregunta del grupo, o él te da directamente una pregunta del grupo, porque uno está en una etapa tan joven que de repente es difícil imaginarse qué preguntas pueden ser relevantes o no. Profe, aquí tengo una pregunta de Sofía. Dice, ¿cuáles Ujú. podrían ser algunas revistas regionales para publicar o incluso nacionales que tengan revisión científica? Por ejemplo, hay muchas, eh, por ejemplo, la revista del X en Paraguay mismo. Está la revista de Rojasiana también, que tiene revisión, que es de botánica. Depende del área. Hay varias actas clínicas, por ejemplo, de diversos países. En sí lo pueden revisar, cuáles están indexadas, y generalmente casi todas están indexadas y tienen cierto nivel de prestigio, digamos.
Perfecto. Bueno, Alejandra, podemos ir cerrando ya, pero me gustaría que hagas ciertas recomendaciones a los jóvenes y a las jóvenes investigadoras que se están iniciando en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Que de repente en Paraguay, lamentablemente, estamos con mucho retraso todavía, para no decir, nuestra ciencia es incipiente, ¿no? Pero en cambio vos que te formaste en 3 países, estamos hablando de Paraguay, Chile, Alemania, tenés ese proceso de cómo viven los estudiantes en Paraguay, de cómo les cuesta, no hablamos lo de hacer ciencia, sino de estudiar más ya, e incluso de acceder al conocimiento, ¿verdad? ¿Qué le sugerirías a todos estos jóvenes y a las jóvenes, porque la mayoría acá la audiencia son mujeres, ¿verdad? ¿Qué le sugerirías a estas mujeres para hacer ciencia en Paraguay y que tenga calidad, ¿verdad? Porque eso es lo que vos decías, el doctor Francisco Brusquetti y otro de los profesores en el taller anterior también mencionaba eso, que es importante la calidad realmente para tener un impacto dentro de la ciencia. Yo creo que en Paraguay hay muchísimos investigadores que son buenísimos investigadores. En la Facultad de Ciencias Químicas, el Departamento de Botánica, el Departamento de Físico, de Química Orgánica, que está relacionado con botánica también. Por ejemplo, son muy buenos. En el IX también hay buenos investigadores, en Uninorte también. Entonces, uno nunca va a poder empezar solo. Cuando uno es estudiante, lo que tiene que tratar de hacer es tratar de formarse con alguien que le pueda enseñar a cómo hacerse preguntas, un tutor que le acoja en su grupo y le enseñe cómo investigar. O sea, unirse a esos temas de iniciación científica, por ejemplo. A grupos de iniciación científica y leer mucho por su cuenta. Lo más importante es leer, leer, leer. En Paraguay, lastimosamente, casi ningún profesor enseña a leer papers científicos y eso es algo que es necesario si es que uno quiere salir afuera. O incluso si quiere hacer un posgrado en el país mismo, ¿verdad? Entonces, tratar de leer artículos científicos desde estar en la facultad, si es que uno no entiende, le puede preguntar a los profesores incluso. Y lo más importante que yo me doy cuenta también es elegir un buen tutor. Muchas veces un buen científico no es un buen tutor porque no te da el acompañamiento que vos necesitas o no te da no se sienta a discutir contigo ideas, por ejemplo. Simplemente te dice, no, hace esto, hace aquello, y un tutor tiene que ser capaz de formarte también. Entonces, tratar de meterse al grupo de iniciación científica, de leer y por supuesto, que prestar atención a si su tutor está cumpliendo o no con las expectativas que uno tiene. Y tratar de hacer todo en inglés. Porque casi todas las publicaciones más importantes siempre son en inglés. Y por más de que cuesta al principio, al leer uno va adquiriendo también vocabulario. Entonces, el inglés es algo que yo personalmente a mí me abrió las puertas a muchísimos lugares. Yo sé que a muchas personas también. Entonces, imprescindible, porque por más que uno estudie en Paraguay hasta el doctorado, si es que uno se quiere a una conferencia, va a ser muchísimo más contacto si es que es en inglés. Tratar de tener, de aprovechar cada oportunidad que vea, ¿verdad? De beca y de cosas así. Ser proactivo, en síntesis, creo. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por tu tiempo, brillante presentación y bueno, te vamos a tener en Asunción en las próximas semanas. Sí, les invito a la charla, a las chicas que están, vamos a hablar de arqueas y cómo las arqueas se crea ahora que tuvieron que ver con el origen de las células eucariontas. Así que, No, va a estar bueno, fantástica esa charla. No, vamos a hacer mucha publicidad, doctora. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, terminamos así el tercer taller del tercer ciclo de escritura científica con la doctora Alejandra Recalde. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad de Friburgo, trabaja con extremófilos, trabaja con un montón de líneas que también incluyen a la tecnología CRISPR, entre otras áreas, y además es divulgadora científica, ¿verdad? Bueno, terminamos por hoy. A las personas que se inscribieron para el taller del doctor Carlos Pérez le esperamos mañana y después nos van a quedar 2 talleres más, uno con la doctora Fabiola Román, que va a hablar sobre los software y herramientas antiplagio, y el doctor Andrés Moyoli, que tiene su presentación sobre justamente cómo presentar los resultados de investigación. Eso es lo que vamos a tener en los próximos talleres y le esperamos entonces. Muchísimas gracias y buenas noches. Chao, chao. chao, chao.